sé que sí. Y hace muchos años yo dejé de preocuparme por la asistencia en enero, porque casi siempre a finales de diciembre y a principios de enero la asistencia en la iglesia merma mucho, ¿sí? Y no es solamente nuestra iglesia, casi todas las iglesias merma la asistencia en estas fechas. Entonces, sabemos que el resto del año estaremos aquí. Voy a invitarles a que oremos, a que le demos gracias al Señor. Hoy tenemos la celebración de la Santa Cena y la vamos a hacer al final de la enseñanza de la predicación para que le demos tiempo a quienes vienen en camino también puedan participar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Te damos gracias, Señor, esta mañana, Padre Celestial, por mis hermanos que han llegado, por quienes están hoy acá, Señor Dios. Te damos gracias por quienes nos van a ver a través de nuestra página web, Señor, a través de las plataformas digitales, Señor. Te oro también por ellos. Padre, gracias por este año y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que hable a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias a ti en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Bien, mis hermanos. El tema de hoy es muy diciente. 2022, comienzo. ¿Sí? Hoy comenzamos. Para muchos este año va a ser un año de desafíos, ¿sí? Quizás para algunos este año va a ser un año de reactivación, para otros quizás este año va a ser de recuperación, ¿sí? Pero a ciencia cierta no sabemos lo que este año nos espera. Mi mayor deseo es que este año podamos crecer juntos, ¿sí? Mi mayor deseo es que como iglesia, como amigos, como hermanos, como seguidores de Jesucristo, usted y yo este año podamos crecer, que podamos cumplir los propósitos que tenemos y que nos hemos trazado a través de estos 2 días. No sé si todos tienen propósitos, ¿sí? Y precisamente de eso quiero que hablemos hoy. Pero antes de eso quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros alcanzó a ver? Bueno, yo me acuerdo cuando tenían 10 años, más o menos. Abuela, ¿la plancha de la casa la tiraron como a los 10 años? Sí, más o menos tenía yo 10 años cuando tiraron la plancha. No sé cuántos se acuerdan en ese momento cómo se tiraba plancha. ¿Se acuerda? Gracias, Saúl. Eso se armaba un combo porque eran unos mezclando, otros paliando, otros cargando los baldes y otros regando, ¿sí? Y los otros, ¿cómo se dice? Formaleteando, algo así como que fuera quedando, ¿sí? Esa era la manera que yo recuerdo cuando se empezó a preparar mezcla y a tirar plancha, ¿sí? O se tiraba el piso. Luego aparecieron las mezcladoras, ¿sí recuerdan eso? Los trompitos, los trompos, las mezcladoras. También llegué a ver ese proceso, pero aún así había algo interesante y era que la gente tenía que trabajar, porque eran echando cemento, arena, agua y luego volteando la mezcla y en un buggy o en una carreta repartiendo y los otros paliando. Y luego la última que sí me tocó verlo en Cúcuta fue ya con el carro, el trompo grandote, y ese viene como con una manguera y empieza a regar, ¿sí? En Cúcuta tiramos un piso y nos vendieron el cemento ya listo, nosotros no teníamos que mezclar, pero igual necesitábamos un grupo de personas que en la medida en que el Señor fuera echando la mezcla, la fueran regando, y otros se venían con una, ¿cómo sería? ¿Cómo se llama? Regla de aluminio largota, dándole como ¿la qué? ¿La piagua?
Eso, tallando el concreto y dándole el nivel. Algo interesante de lo que vi de eso y de lo que aprendí de eso es que aunque el proceso final, que es la mezcla, se puede hacer más rápido, la intervención del ser humano sigue siendo esencial, ¿sí? Aún se necesita quien riegue la mezcla, aún se necesita quien pueda tallar, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Lucio? Jaime. El codal. Se necesita quien venga tallando, quien venga con el codal dándole el nivel, ¿no es cierto? El vibrador para poder que todo esto funcione. Eso no nos quita la participación del ser humano. Y eso me lleva a pensar acerca de lo que sucedió hace muchos años en el Antiguo Testamento y fue el famoso templo de Salomón. Cuando David decide construir el templo, Dios le dice a David: no, usted no lo va a construir porque usted tiene las manos untadas de sangre. David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Pero a pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios le dice: usted no me construye el templo. ¿Sí ven el contraste, lo interesante de lo que Dios hace? David, un hombre conforme al corazón de Dios, uno diría, pues puede hacer lo que quiera para Dios. Pero Dios no le permitió a David construir el templo. Y le dice: no, Señor, usted no lo va a hacer, lo va a hacer su hijo Salomón. Salomón construye un templo magnífico, tanto que cuenta que ese templo tenía las puertas del templo enchapadas en oro. ¿Cuántos de aquí tienen en su casa las puertas enchapadas en oro? ¿No? Imagínense, Salomón tenía el templo, las puertas enchapadas en oro. Partamos nomás de ahí, ¿sí? Estaba el arca del pacto, estaba las tablas de la ley, los querubines en oro, y ese templo era magnífico, era una hermosura de templo. Pero luego la soberbia, ¿sí?, hace que ese templo sea destruido. El pueblo de Israel es cautivo por los babilonios y ese templo, primer templo, es destruido. Ese templo es dañado. Y eso era digamos que era el centro religioso del pueblo de Israel. Era lo que para ellos representaba su relación con Dios. El templo fue destruido. Luego aparece en la historia un hombre llamado Zorobabel, ¿sí? Y este hombre, Dios le dice: usted va a hacer un templo. Y él va a reconstruir el templo. Y en la reconstrucción que hace del templo es una reconstrucción modesta, no es enchapado en oro, ya no tiene el arca del pacto, ya no tiene todos los utensilios, y no tiene el lugar del altar, y tiene el patio, ya no es separado con puertas sino una cortina, ¿sí? Ya no está libre, tiene árboles adentro. Hace algo muy modesto, al punto de que en Esdras capítulo 3 versículo 12, y lo voy a leer, dice que cuando ellos vieron que Zorobabel tira los cimientos del templo, dice: sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Y uno pensaría: no, lloraron de alegría. No, lloraron de tristeza. Es como cuando usted dice: no, yo tan bueno que viví, donde vine a caer ahora. Sí, como que le da esa zozobra, porque sigue la idea y dice: los demás en cambio gritaban de alegría. Cuando me dice que los demás en cambio gritaban de alegría, me da a entender que estos anteriores lloraban de tristeza. ¿Alguien lo puede leer? Si quiere, búsquelo. Esdras capítulo 3 versículo 12. A ver si es que le estoy cambiando algo al texto. Y se van a dar cuenta que estas personas, al ver el segundo templo, les da tristeza, ¿sí? A los más ancianos, a los que conocían todo lo que había pasado, les da tristeza. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, bien
Muy bien. Entonces miren, unos alegres y otros llorando. Porque el primer templo era modesto. Porque el primer templo era ostentoso, era grande, y el segundo templo era modesto, era sencillo, ¿sí? No le daban el valor suficiente al segundo templo, y sin querer decir que se estuvieran lamentando del todo, no, simplemente no, es que ya no es lo mismo, no, es que lástima. Y vivían recordando su primer templo, lo primero que habían tenido. Y es aquí donde quiero que usted y yo nos centremos a aprender a valorar esas pequeñas cosas, esos nuevos comienzos. Porque a veces, iniciando año, uno empieza a lamentarse de lo que no hizo. Leía en uno de las tantas cosas que publican en el Facebook, de propósitos, a alguien le pareció muy chistoso decir: mi propósito para este año es hacer lo que no hice el año pasado, que me propuse hacer en el año 2018, que se me ocurrió hacerlo en el 2017, ¿sí? Y entonces me quedé yo pensando, ¿y cómo así? O sea, desde 2017 viene repitiendo lo mismo y nunca lo ha podido hacer. Y a veces nosotros nos lamentamos de cosas que no hemos hecho, o de cosas que hicimos, o de cosas que vivimos, y eso nos frena para poder iniciar de nuevo, ¿sí? A veces nos aferramos a cosas que pasaron y que por diferentes situaciones han sido destruidas, y nos quedamos ahí pegados, cuando quizás Dios nos está diciendo: empiece de nuevo, comencemos de nuevo. Busquen conmigo Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 10. Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 10. Sí, en la Biblia hay un libro llamado Zacarías, no es el dueño del granero de la esquina, no. No, es porque creo que mínimo un granero tiene alguien que se llama Zacarías, ¿no es cierto? O una panadería. Hay alguien que se llama Zacarías, un libro de la Biblia. Y es casi al final está Zacarías. Capítulo 4, versículos 6 al 10. ¿Quién lo puede leer? En el Antiguo Testamento. Muy bien. Miren lo interesante de este texto, ¿no es cierto? No menosprecien estos modestos comienzos. No menosprecien esos pequeños comienzos. El Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu. Mi hermano y hermana, usted y yo tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo este año. Y no es ni por su poder, ni por su fuerza que lo va a lograr. Es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que usted se proponga este año hacer, lo puede hacer bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Algo interesante, dice que ni siquiera las montañas gigantescas pueden frenar el avance de Zorobabel. Dice Zacarías: se convertirán en llanuras delante de él,
Y dice, y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios te bendiga. Después recibió otro mensaje, dice Zacarías: Zorobabel es quien coloca los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestial me envió. Mire, algo interesante. ¿Dios usa a quién? ¿A quién utiliza Dios acá? A Zorobabel. Pero ¿quién es el que hace la obra? ¿Zorobabel o Dios? Dios. Exacto, él obedece. Lo que hace Zorobabel, Dios dice: mire, lo que yo empiezo, lo termino. Por algo en el Nuevo Testamento dice que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará, la llevará a cabo. Terminará la obra que empezó en usted y en mí. La buena obra que Dios empezó en nuestra iglesia, Dios la va a terminar. Dios va a terminar. Una cosa es con mis fuerzas y otra muy diferente es con el poder de Dios. Y les contaba al principio lo de la plancha, ¿verdad? Una cosa era en el 1987, 89, hasta 90, usted echar plancha a punta de pala y mezcle, y empezaban a las 7 de la noche, eran las 10 de la noche y no habían terminado. Y otra cosa es ahorita donde usted puede ir a Argos o a alguna cementera y le venden ya la mezcla lista y en 2 horas usted ya tiró la plancha, ¿sí? Son dos cosas diferentes, pero aún así no me está diciendo la Biblia que yo deje a un lado mis sueños. Entonces no, yo me abandono. Como es el Señor el que va a hacer, como es Dios el que va a actuar, pues entonces yo me quedo quieto, porque si Dios lo promete, lo cumple, y yo me voy a quedar quieto. No, no es abandonarlo todo y dejarlo a la voluntad del Señor, es hacer lo que yo tengo que hacer, pero reconocer que es Dios quien lo hace. El viernes poníamos el ejemplo de la viuda de Sarepta, ¿recuerdan? Y Dios le dice al profeta: yo le he dado orden a una viuda, yo le di la orden a una viuda que lo alimente. Y cuando el profeta llega donde la viuda ni se había dado cuenta. La viuda no sabía. La viuda, el plan, el propósito de la viuda, ¿cuál era? Cocinar. Yo como y me muero. Ese era el propósito de ella. Cocino, comemos y nos morimos. Y el profeta le dice: no, mire, siga haciendo, vaya y haga lo que iba a hacer, menos morirse. Vaya, haga lo que va a hacer, pero primero me sirve a mí, después usted y después su hijo. Y dice que comieron durante mucho tiempo. Dios no nos está diciendo que dejes de hacer lo que estás haciendo, pero Dios sí nos está diciendo que usted y yo tenemos que hacer primero las cosas para Él. Primero debemos hacer las cosas para el Señor. Y por eso vuelvo a la pregunta: ¿cuáles son tus propósitos para este año? ¿Qué planes tienes para este año? ¿Cuáles son tus metas para este año? Un pequeño comienzo puede hacer la diferencia. El templo de Zorobabel fue un pequeño comienzo para que el pueblo de Israel se levantara nuevamente, para que el pueblo de Israel volviera a coger su confianza en el Señor, para que el pueblo de Israel avanzara nuevamente en su relación con Dios. ¿Sí? Esos pequeños comienzos son esenciales en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia. Interesante, porque cuando Dios le da una señal, Él le dice: así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestial me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y la plomada está en las manos de Zorobabel.
Ajá. Sí. Exacto. Quienes saben de construcción, yo no sé de construcción, pero la plomada es esencial, ¿verdad? Porque es la que le da el nivel. Algo que yo veía era que tenían una manguera transparente y empezaban a marcar y a marcar y a marcar hasta que quedaba todo a nivel. Cuando estaba a nivel, tiren, háganle, arranquen. Sí, algo aprendí. Y eso es lo que Dios está diciendo. Mire, cuando yo vea que ustedes inician, que tienen todo, que arrancaron, yo me voy a alegrar. Y el Señor respalda. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces queremos que Dios haga, pero nosotros no hemos tirado la plomada. Estamos esperando que hasta que Dios tire la plomada también, que venga Dios y nivele. Y resulta que el Señor dice, cuando yo vea eso, lo voy a hacer. El rey David, todos conocemos la historia del rey David. ¿Sí? Ok. David llega donde están sus hermanos con el ejército. Y hay un hombre grandote, ¿sí? Desafiando al ejército de Israel y el ejército de Israel asustado. ¿Y David qué dice? Suélteme que yo lo acabo, ¿no es cierto? Parece, si hubiera tenido Facebook lo hubieran sacado. Déjeme que yo acabo con él. Déjeme que yo acabo con él. Suélteme que yo voy. Y le dice, no hombre David, usted no puede, usted es un niño. Usted es chiquito. O sea, no podemos nosotros que somos los del ejército, ahorita va a poder usted. ¿Y cuál es la respuesta de David? Ajá. Pero él da otra respuesta antes de eso. Él dice algo más. No, señor, no me malinterprete, rey. Cuando yo veía que venía un oso a robarme la oveja, ¿yo qué hacía? Yo lo agarraba. Si venían los leones, me tocaba ir a quitarle la boca a las ovejas. Así de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo voy en el nombre del Señor. Pero mire, David tenía claro, no, yo he peleado. Si he podido con un oso y un león, voy a poder yo con este grandote. Él tenía claro sus pequeños comienzos, sus pequeños detalles. Daniel, en el foso de los leones, algo tan sencillo como lo que Daniel hacía, ¿qué era? Oraba 3 veces al día. Algo tan insignificante podríamos decir para algunos, porque el edicto del rey, ¿cuál era? No oran. ¿Durante cuántos días? ¿Sí? No oran. 30 días era el edicto, ¿no es cierto? No orarán. Y Daniel dice, pues yo oro. Y dice que Daniel abría su ventana, se postraba rostro en tierra y oraba. 3 veces al día. Y esos pequeños detalles de orar y de orar, hizo que cuando David fuera lanzado al foso de los leones quietecitos. Un pequeño detalle llamado obediencia. Un pequeño detalle llamado obediencia. Son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia. A veces queremos tener matrimonio, o bueno, yo escucho, ahorita no se escucha mucho, pero uno escuchaba, no, yo me quiero casar y tener un hogar como ta. Y yo les puedo decir, hoy en día casarse es fácil. Hay aplicaciones de citas, hay páginas de citas, ¿sí? Hasta por negocios se casan. Casarse es fácil. Lo difícil es mantener un matrimonio. Porque el matrimonio se alimenta de pequeñas cosas. Un pequeño detalle, una acción pequeña, palabras, gestos. Las pequeñas cosas marcan la diferencia para un buen matrimonio. Tener hijos es fácil. Si usted no puede, si el esposo no puede, inseminación artificial. Si no quieren tocarse
inseminación in vitro, ¿no es cierto? Si no puede ninguno de los dos, adopción. Lo difícil es criar los hijos, porque los hijos, para criarlos también va acompañado de pequeños detalles. Mi carácter, el aprender a ser una persona ecuánime, ¿sí? El ser honesto, el mostrarse con su hijo transparente, el aprender a dialogar. Pequeñas acciones, pequeños gestos que hacen que los hijos crezcan en el temor del Señor. Al inicio del año le apuntamos a muchas cosas. Al inicio del año hacemos muchos propósitos que al final no mejoramos quizás nada. Y lo que yo quiero invitarlos a ustedes hoy es a que no le apunten a muchas cosas. Apuntémosle a una sola este año. Apúntele a una. Quizás mientras estoy hablando se le viene a la mente una cosita, solo una este año. Solo una. No le apunte a muchas. Tiene muchos años de vida confiando en el Señor para cumplir muchas cosas. El problema es que cuando iniciamos el año decimos, bueno, voy a bajar de peso, voy a mejorar en la lectura, voy a entrar al gimnasio, voy a ahorrar, voy a pagar las deudas, me voy a hacer a la casa, me voy a hacer al carro. Y cuando llega el 31 de diciembre, no hemos hecho nada. Porque me fracciono en muchas cosas y al final no logro nada. Mi desafío es a que usted haga una sola cosa. Una sola cosa. Enfóquese en una cosa. Una cosa nomás este año. Y es que hasta es bíblico pensar en una cosa. Le voy a pedir que busquen varios pasajes de la Biblia. Lucas 10, 42. Aquí está Jesús con Marta y María. Llega Jesús a visitar a Marta y María, ¿sí? Entra Jesús a la casa, eran amigas de Jesús, lo querían muchísimo. Y Marta está haciendo ¿qué? Oficio, la comida, preparándole el tinto, haciéndole las arepas o fritándole las empanadas, va a la panadería por los pan de hornos o calentándole los tamales que todavía quedaron del 31, todo lo que hay de calentar, está ella haciéndolo. Y está tan atareada que le dice a Jesús, oiga Jesús, yo estoy matándome por atenderlo bien. Y usted no, dígale a María, dígale a María que haga algo. Dígale a María que haga algo. Porque es que también que venga y me ayude, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Quién me lo lee? 10:42. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María ha descubierto y nadie se la quitará, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Una sola cosa es necesaria. Mire, Jesús le está diciendo, María, Marta, solo una cosa es necesaria. Jesús, María la descubrió. Hay otro ejemplo donde también Jesús le dice a otros que una cosa es necesaria. Mire, el joven rico, la parábola del joven rico. No, la parábola no, la historia del joven rico. Porque no era parábola, la historia del joven rico. ¿Sí? El joven rico llega y le dice a Jesús, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ganar el reino, para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. ¿Y él qué dice? Uy, pan comido. 10 en todo. Yo los cumplo. La respuesta de Jesús en Lucas 18:22, ¿quién lo puede leer? Lucas 18:22.
En Lucas 18:22, ¿quién lo puede leer? Muy bien. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Va a sonar como Jorge Linares. El enfoque. Hay que tener enfoque, hermanos, porque nos dispersamos en muchas cosas, pero nos olvidamos enfocarnos en una. Este joven rico decía: yo he hecho de todo. Y Jesús le dice: sí, pero te falta una, la que no has hecho. Usted y yo queremos avanzar en este año. Enfóquese en una cosa. Enfóquese en una cosa. Y si se enfoca en esa cosa, en eso que Dios pone en su corazón, va a avanzar en su vida cristiana. Enfóquese en algo, solo una cosa. Mire, el apóstol Pablo decía en Filipenses 3:13-14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? ¿Una qué? Una cosa hago, solo una. Me olvido de lo que hay atrás y sigo hacia adelante. Una sola cosa hago. Y para terminar, lo que decía David en el Salmo 27:4, ¿quién lo puede leer? Muy bien. ¿Una cosa qué? Lo único, dice en esta versión, lo único que le pido a Dios, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Una sola cosa para este año. Quizás usted y yo estamos a una cosa de hacer la diferencia. A una sola cosa de hacer la diferencia. En nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. A una cosa, a una sola cosa de hacer la diferencia. Mire, una cosa, por ejemplo, este año, mi propósito este año con la iglesia va a ser asistir todos los domingos. No voy a faltar. Ese puede ser un propósito. Mi propósito este año es leer siquiera 10 versículos de la Biblia. Ese es un propósito. Mi propósito este año es orar 5 minutos diarios. Ese es un propósito. Pero no me voy a enfocar en leer 2 capítulos de la Biblia, orar media hora, cantar 15 minutos y al final no hago nada. No, este año solo voy a leer la Biblia. No voy a orar, voy a leer la Biblia. Enfóquese. Finalizando el año, ya lees la Biblia. Te hace falta leer la Biblia. El otro año me voy a enfocar en orar. Y ya leo la Biblia y oro. Una sola cosa. No hagamos mucho este año. Hagamos una sola cosa. Y ahora, ¿a qué voy usted a la pastora? ¿A qué viene usted con todo eso? Primero, a que usted pueda pensar, pueda meditar. ¿Qué cosa quiere Dios que usted haga este año? Piénselo. ¿Qué cosa quiere usted hacer para Dios este año? ¿A qué se quiere comprometer con el Señor este año? Yo le oraba al Señor porque ¿cuál era el enfoque de nosotros como iglesia? Señor, ¿sobre qué nos enfocamos este año? ¿Sobre qué enfocarnos? Y la invitación, hermano y hermana, es que usted le pida al Señor una cosa.
una frase, una palabra, puede ser una frase, una palabra que Dios le dé, ¿sí? Y cuando Dios le dé esa palabrita, esa palabra, esa expresión que usted se va a enfocar en eso, pídele al Señor o busque en la Biblia un sustento bíblico para eso, ¿sí? ¿Qué le dice la Biblia frente a eso? Yo venía orando acerca de lo que vamos a hacer este año, y una sola cosa vamos a hacer este año, o en algo nos vamos a enfocar este año como iglesia, y es crecimiento. Crecimiento. Este año vamos a trabajarle fuerte al crecimiento. Pero cuando hablo de crecimiento, uy, pastor, o sea que cuántas personas vamos a llenar en la iglesia, vamos a llegar a... No, yo no estoy hablándole de números. Sí, crecimiento, no, ese no, Saúl, vamos a crecer de barriguita. Crecimiento, vamos a crecer. Y yo le decía al Señor, pero bueno, ¿y qué me dice la Biblia del crecimiento? Y Efesios 4:13, ¿quién puede leerme Efesios 4:13? Yo le decía, Señor, pero ¿cuánto vamos a crecer? ¿Hasta dónde tenemos que crecer como iglesia? ¿Qué tanto nos falta crecer como iglesia? Y Efesios 4:13 hay algo bien interesante. Gracias, Lina. Es un proceso continuo hasta que todos alcancemos la unidad ¿de qué? De la fe, de la plenitud de Cristo, ¿sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ese es el crecimiento que necesitamos como iglesia. Ahora, pregunto, ¿cuántos consideran que hemos llegado ya? ¿Cuántos podemos decir, no, yo ya no necesito crecer? Yo estoy a una buena medida de la fe, estoy a un buen conocimiento de Cristo. Es más, un poquito más y me pudro de lo maduro que estoy, ¿sí? ¿O nos falta madurar en la fe? ¿Qué tanto nos falta madurar en la fe? ¿Sí? ¿Cuántos podemos decir que hemos llegado a la plena y completa medida de Cristo? Y eso era lo que me decía el Señor. La iglesia necesita crecer. Usted necesita crecer. Yo necesito crecer. Iglesia, ustedes necesitan crecer. Este es un año donde vamos a crecer. Y los maestros de escuela dominical y los líderes y todo lo que vamos a hacer tiene que ir enfocado al crecimiento de la iglesia. Y no le digo le digo, mire, Dios me dio este texto y Dios colocó en mi mente esta frase de crecimiento. Y no piensen que, uy, el pastor, entonces, ¿cómo fue, pastor? No, yo estaba y entró un rayo de luz y la puerta se abrió y entraba un viento y Mireya dormía y yo miraba y yo decía, pero Mireya no se despierte y el rayo me seguía. No, no fue así. No, hermanos, estaba leyendo la Biblia y estaba pensando en la iglesia y en todo lo que hemos hecho este año que pasó y en todo lo que Dios en su misericordia nos permitió hacer. Y me decía el Señor, no, necesitamos crecer. Oye, decía el Señor, ¿crecer? ¿Cómo así? Sí, necesitamos crecer, no estamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y el problema es que ¿cuándo vamos a estar a la estatura de la plenitud de Cristo? Nunca. Por eso el crecimiento va a ser ¿qué? Continuo. Pero necesitamos empezar a crecer. Porque cuando yo digo, no, es que yo ya crecí, ya estamos bien, estamos cómodos, estamos a la estatura de lo que deberíamos estar, dejamos de crecer. Y necesitamos crecer como iglesia. Y para crecer necesitamos enfocarnos en varias cosas como iglesia. Y van a haber algunos cambios y van a haber algunas cosas que necesitamos empezar a conocer. Y vamos a enfocarnos en algo que desde el 2020 el Señor me venía dando vueltas en la cabeza, pero el año pasado por diferentes situaciones no se pudo trabajar y creo que este año lo podemos hacer.
Y creo que ustedes lo han visto en los folletos que tenemos, y es un círculo, ¿sí? Y nos vamos a enfocar primero en conocer, y vamos a conocer a Dios, vamos a conocer su palabra, nos vamos a conocer a nosotros mismos, vamos a conocer nuestra familia, vamos a conocer nuestra pareja, vamos a conocer nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestros niños y nuestros vecinos. Necesitamos conocer. Y el enfoque de este año va a ser empezar a conocer. Y vamos a estudiar la Biblia, vamos a empezar a ver un panorama, una introducción a la Biblia, a libro por libro, de qué se trata, cuál es el enfoque del Antiguo, del Nuevo Testamento. Vamos a conocer qué es ser una iglesia, vamos a conocer de dónde vienen los bautistas. ¿Será que nacimos de Juan el Bautista? ¿O será que de dónde es que nosotros salimos? ¿Sí? ¿De dónde es que salieron los bautistas? ¿Por qué nos llamamos bautistas? Vamos a conocer cómo funciona nuestra iglesia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace nuestra iglesia? ¿Cómo tomamos nosotros decisiones? ¿Será que el pastor, que a veces el pastor dice, el pastor y la junta se reúnen? ¿Será que ellos son los que planean todo lo que se va a hacer? ¿O es que nosotros también? ¿Cuánto tiempo, cuántos años hay que esperar para poder servir en la iglesia? ¿O puedo servir? ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? Pero también vamos a tener tiempo para conocer nuestra familia, y vamos a tener talleres para familia, vamos a tener talleres para parejas, ¿sí? Y ahí estaba algo que me preguntaba Javier hoy. Vamos a enfocarnos en eso, vamos a enfocarnos en cómo criar nuestros hijos, ¿sí? Por ahí veía un libro que se llama algo así como que sálvenme, estoy criando mis hijos, algo así. Alcancé a ver algo por ahí, un libro cristiano, y cómo nosotros podemos ayudar a otros a criar hijos. Tenemos hermanos y hermanas que ya han vivido el proceso de criar hijos, ¿verdad? Sarita, la hermana Esperanza, que ya los tiene grandes, mi abuela, hermanos que ya tienen hijos grandes, Chelita, Gilma. ¿Cómo nos pueden ayudar a los que estamos empezando con hijos adolescentes? ¿Cómo los que tenemos hijos adolescentes podemos ayudar a los que están empezando con hijos chiquitos? Y todo ese proceso lo necesitamos hacer para conocer. Pero cuando yo aprendo a conocer a Dios, su palabra, hay un siguiente paso, y es que aprendo a amar. Porque para crecer usted tiene que conocer, pero el crecimiento no se da si usted no aprende a amar a Dios, si no aprende a amar su palabra, si no se aprende a amar a usted mismo, si no aprende a amar a su pareja, a su familia, a su iglesia, a sus vecinos. Y de nada sirve amar o decir que amo. Santiago lo decía, ¿verdad? ¿De qué sirve decir que amas si ves a alguien en necesidad? Decirle, vaya, que Dios le bendiga, hasta lo quiero, mi hijo, se le quiere, lo llevo en oración, pero lo manda sin nada que comer. No estás haciendo nada. Por eso, para crecer necesitamos llegar a un punto que es servir. Servir. Y para servir yo necesito conocer mis dones, mis talentos, mis capacidades, mis habilidades, en qué soy bueno y en qué no. ¿Cómo puedo servir a la iglesia? ¿Cómo puedo servir a la comunidad? ¿Cómo puedo servir a mi familia? ¿Cómo sirvo a mis hijos? ¿Cómo le sirvo a Dios? ¿Cómo le sirvo a la palabra de Dios? Por eso este año vamos a empezar con todo este proceso. Y no va a ser solo este año, vamos a seguir trabajando en todo este enfoque. Pero necesitamos empezar por algo, y es tener en mente crecer. Pero Dios también a usted le ha dado quizás una palabra. Quizás Dios a ustedes también les ha dado una palabra. Nosotros tenemos un texto bíblico afuera. ¿Alguien se lo sabe? ¿El texto de la iglesia? Porque estaba leyendo Lucio así, no, está afuera y lee. No, mentiras. Y conoceréis la verdad, los hará libres. Eso, miren, algo
que le decía yo al Señor, bueno, esto es de la iglesia y yo qué tengo que hacer. Y el Señor me decía, conózcame. Y el Señor, pero si yo te conozco y yo soy el pastor y enseño. No, conózcame. ¿Y sabe qué sucede? Que a veces uno, cuando enseña la palabra, llega un momento en que usted quizás a veces deja de conocer a Dios. Y los maestros lo saben, a veces uno coge el texto y se vuelve más algo catedrático y se le olvida que primero debo conocerlo yo. Y el Señor me decía, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y le decía, listo Señor, este año me dedico a conocerte más de lo que yo creí que te conocía. Y yo dije, Señor, ¿será que les digo a la iglesia? Porque después imagínense que van a pensar, no, si el pastor no conocía a Dios. Pero me acordé que por allá Job había dicho algo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi hermano y hermana, no sé, ojalá usted no sea de esos, pero muchos hemos oído a Dios, pero no le conocemos a Dios. Creemos conocer a Dios, pero nos falta conocer a Dios. ¿Cuál es la frase que Dios te ha dado? Para el próximo domingo, usted al lado de atrás, en esa puerta, al lado de esa puerta, va a encontrar una cartelera. Y yo lo voy a desafiar a algo, a que usted va a colocar unos papelitos y un lapicero ahí, a que usted escriba su frase a lo que usted quiere con el Señor y lo pegue ahí. Y coloque su nombre y lo pegue ahí. Que el que llegue pueda ver, ¿sí? Pueda ver. El que llegue pueda ver. Y no solamente, y cuando usted se pare ahí, no se pare solo a chismosear a ver qué es lo que vio Rafita que se comprometió. No. Que si usted vio a Rafita que se comprometió a algo, hombre, ore por Rafa. ¿Sí? Se paró y Rafita, no, voy a orar por Rafa, se comprometió, voy a orar por Rafita. Que el Señor le ayude a Rafa a cumplir ese propósito. Y voy a orar para ser instrumento de Dios, para mirar cómo puedo acompañar a Rafa en ese proceso. Porque a eso estamos llamados, hermanos. A apoyarnos los unos a los otros. Para entre 8 días va a estar esa cartelera ahí. Y usted lo desafió a eso. El que quiera, no es una obligación, no va a perder su salvación. Dios no se enoja, ¿sí? No va a ser excomulgado de la iglesia, no. El que quiera, ojalá todos lo hagamos, coloquemos a qué frase me dio el Señor, qué quiero hacer este año para el Señor. Leer, orar, conocer al Señor, buscar, asistir, no sé, servir. Que usted pueda colocar esa frase ahí. Y yo sé que el Señor nos va a guiar, y yo sé que el Señor nos va a ayudar en todo este proceso, en todo este año. Y al final, el otro año, estaremos viendo la mano del Señor. Y a final de este año estaremos diciendo, sí, el Señor fue fiel. Y logré una sola cosa que me propuse hacer este año. Voy a invitarla a que cierre sus ojos, hermano y hermana. Aquí ahí con sus ojos cerrados usted pueda hablar con el Señor. Que usted pueda decirle, Señor, no sé qué quieres tú, Señor, o qué deseas que yo haga. Quizás algunos ya tienen en su mente la frase, desde hace ratico se le vino a la mente algo. Quizás usted ya la tiene ahí. Pídale al Señor que lo ayude en ese propósito, que lo ayude a avanzar en esa área de su vida, que le ayude a cumplir ese propósito para Él, que le ayude en ese modesto comienzo, en ese pequeño comienzo, pero que quizás hará una gran diferencia. Ese pequeño comienzo va a ser una gran diferencia. Ese pequeño comienzo va a hacer que nuestra vida avance. Señor, gracias. Gracias, Dios, por mis hermanos y hermanas, Dios. Gracias, Padre Celestial, porque ese pequeño comienzo, quizás esa frase, esa oración, ese anhelo, ese deseo que vamos a plasmar, va a hacer que nuestra vida sea diferente,
sea distinta. Gracias, Dios, por eso que tú has hecho. Gracias, Dios, por eso que tú has hecho en la cruz, Señor. Y gracias porque una sola cosa demandas de nosotros, Señor. Yo te pido, Dios, que tú le muestres a mis hermanos y hermanas, a quienes nos van a ver a través de las plataformas digitales, le muestres, Señor, cuál es esa cosa que tú quieres que hagamos para ti. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.